Hola, gente conocedora de YouTube. Con la aparición, por fin, de Black Widow, la Viuda Negra, la última cinta que Marvel nos debía en solitario del agente Romanoff en la piel de Scarlett Johansson, y después de 24 películas del llamado UCM, Marvel cierra con la Viuda Negra una parte significativa del auge de las cintas de superhéroes. No entraré en el debate de si las cintas de superhéroes son buenas películas, si podemos considerarlas obras de arte en su género, o si las películas de superhéroes son el cáncer de la industria cinematográfica. Cada uno tendrá su opinión. Después de más de media centena de películas entre Marvel, DC y Sony principalmente, además de muchas series de televisión y películas animadas, más allá de toda la maquinaria mediática y millones de dólares en publicidad para posicionar gustos y necesidades en los consumidores, quiero responder una pregunta sencilla: ¿por qué nos gustan las películas de superhéroes? Sin más, vamos allá. En el libro Apocalípticos e Integrados del filólogo italiano Umberto Eco, hablando de la figura de Superman, definía a los superhéroes como mitos modernos. Los personajes salidos de los cómics son un arquetipo, la suma y compendio de determinadas aspiraciones colectivas, todo lo que el ser humano aspira a ser, pero en su humanidad nunca logrará ser. Estos superhéroes, por tanto, deben inmovilizarse en una fijeza emblemática que los haga fácilmente reconocibles. Enmarcado en la cadena de producción del capitalismo tardío, las cintas de superhéroes son productos de entretenimiento que se han revelado como éxitos seguros de taquilla. Hoy en día es normal ver en las primeras posiciones de recaudación películas donde la temática y los personajes están inspirados en los cómics. Más allá de este éxito monetario, ¿por qué la gente, el consumidor, sigue consumiendo estas películas que seguramente no podríamos llamar obras de arte de la cinematografía? Existen 4 razones fundamentales para este fenómeno: 2 factores técnicos, por decirlo de alguna manera, y 2 factores socioculturales. El primer factor técnico, quizá el que ha hecho posible su realización en masa, es la evolución de los efectos especiales. A finales del siglo pasado, los efectos especiales estaban en una constante evolución. Es bien sabido el cómo Toy Story revolucionó la industria del entretenimiento al ser la primera cinta realizada al 100% por computadora. Esto abrió un sinfín de posibilidades y usos para la producción de películas en la industria de Hollywood. Pantallas verdes, pantallas azules, uso del CGI, efectos prácticos heredados de cintas como 2001, Odisea del Espacio, Star Wars y la primera entrega de Matrix de las hermanas Wachowski, y más recientemente el uso del motor gráfico de Epic, conocido como Unreal Engine, hacen que las cintas de superhéroes sean muy atractivas para las casas productoras. Películas de fantasía como la trilogía del Señor de los Anillos, la saga de Harry Potter o cualquier película de ciencia ficción no serían lo que conocemos hoy si no fuera por este desarrollo tecnológico en relación a los efectos especiales. En este sentido, hay una suerte de respetabilidad. En el siglo pasado, los actores que encarnaban a estos personajes eran en su mayoría desconocidos o, en el mejor de los casos, actores que venían saliendo de problemas legales o personales y veían en estas cintas una manera de mantener su carrera viva. Ok, espera. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. En la actualidad, actrices y actores top de la industria buscan aparecer en estas cintas, aunque sea como mero cameo, ya que saben que el éxito económico y la exposición mediática están asegurados. El segundo factor técnico tiene una particularidad. Si bien las cintas de superhéroes son películas con una fórmula bien aceitada, esto es, la historia varía muy poco, ya que por lo regular son las fuerzas del bien contra el mal, generalmente no hay un aporte o innovación a nivel de guión, pero en la ejecución nos encontramos con protagonistas para todo público: el superhéroe puro, el superhéroe oscuro, el superhéroe cómico y el políticamente incorrecto, el superhéroe para las jovencitas, el héroe multirracial, los antihéroes y recientemente las superheroínas que aspiran a jugar un papel protagónico en cintas pensadas para la sensibilidad actual. Las cintas de superhéroes son tan flexibles que todo tipo de héroes cabe dentro de la fórmula. Ahora bien, el primer factor sociopolítico
no es otro que lo ocurrido aquel 11 de septiembre de 2001. El mundo cambió de tajo tal y como lo conocíamos. Con la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, se daba la bienvenida al siglo XXI y desde entonces el mundo, arrastrado por los Estados Unidos, dejó de ser el mismo. La era del terror se había instalado a nivel global y la desconfianza entre los pares, el vecino y fundamentalmente el otro, el que es diferente, fue ganando terreno. No se sabía en quién confiar y en quién no, y ahí es donde los superhéroes hacen su aparición. Con argumentos sencillos, al final de cuentas, en todas las cintas siempre ganaba el bien sobre el mal. Los héroes, aunque con pequeños claroscuros como Wolverine, siempre salvaban el día. En términos culturales, era un paliativo para alejarse del miedo, aunque solo fuera por un par de horas. Mención aparte, y rompiendo esta regla, es la adaptación a la gran pantalla de Watchmen del genio loco de Alan Moore, que es una gran crítica a estas historias. Por último, el segundo factor sociopolítico no es otro que las crisis económicas. Para nadie es un secreto que las figuras de los superhéroes y su mensaje de esperanza y de un mañana mejor cobran su mayor popularidad durante periodos de crisis sociales y económicas. Como el punto anterior, la evasión de la realidad es un factor importantísimo para el éxito de estas cintas. Ya en los años 30, en pleno auge de la crisis del 29 en Estados Unidos, los cómics de Batman comenzaron a ser muy populares. Lo mismo ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los norteamericanos utilizaron a los cómics como propaganda no solo contra el régimen nazi, sino también contra la hegemonía bélica y sociopolítica que estaba construyendo la URSS de Stalin en Occidente. Durante 2007 y 2008 asistimos a la última gran crisis del capitalismo, de la cual aún sentimos sus efectos. En ese 2008 aparece el increíble Hulk con Edward Norton y la primera entrega de Iron Man, la cinta ícono del UCM. No es casualidad que en aquella cinta viéramos a un Tony Stark vendiendo armas a las fuerzas locales de Afganistán para ayudar a combatir a un grupo de terroristas que amenazaban la paz local y mundial, muy en sintonía con la sensibilidad construida por el gobierno y aparatos de control mediáticos norteamericanos por aquellos años. La industria de las cintas de superhéroes ha evolucionado muchísimo desde aquel 1989, año de la aparición de Batman de Tim Burton. Más de 50 películas después, se ha consolidado como una industria dentro de la industria de Hollywood y aún no ha llegado a su clímax, aunque pareciera que estamos próximos a su decadencia. Más aún, han aspirado a la complejidad con cintas como Watchmen, la trilogía de Batman de San Christopher Nolan, Logan de James Mangold y la última entrega del Joker con un magnífico Joaquín Phoenix. Estas cintas, aunque de entretenimiento, han llegado a llenar un vacío en la propia industria y en la existencia de millones de personas a lo largo del globo. Su principal aporte está a nivel de recaudación económica para la industria. Viven de los fanboys y del fanservice en cada cinta, pues como decía Humberto Eco, son esos mitos modernos que a su manera nos siguen hablando de la naturaleza de hombres y mujeres que aspiran, en su humanidad, a tener un rayo de esperanza en su existencia mundana, he de decir que divina. ¿Y tú qué opinas de este tema? ¿Te gustan las cintas de superhéroes? ¿Cuál es tu cinta favorita? Déjamelo saber en la cajita de comentarios.